Parece que los doló aparte sin Sao. Como madre primeriza estaba llena de ansiedad. Al estar lejos de mi ciudad natal, un viaje de regreso para el parto estaba fuera de discusión. Sin embargo, la casa de mis suegros está a solo 10 minutos a pie. Con una buena relación con mis suegros, planeé depender de ellos si algo sucedía mientras me preparaba para el parto. Mi fecha de parto fue justo cuando mi esposo se fue a trabajar y era concebible que pudiera dar a luz en cualquier momento. Algo que se sentía como dolores de parto comenzó. Acabo de llegar al trabajo. No es como si el bebé fuera a nacer de inmediato. A veces sé Gimmering. Charlie empieza a sentenciar. Mi esposo así indefenso. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que su comportamiento había sido extraño por algún tiempo. Mi nombre es Sofía. Dejé mi trabajo cuando descubrí que estaba embarazada. Y ahora soy una ama de casa de 32 años a tiempo completo. Wisdagen ist hoy nos hain jag iran entusiasta boat siwingen la universidad a la que asistíamos. Nos reunimos en una reunión de Club Universidad Z3 y me conecté. Que nuestra edad mostramos casarnos pronto. Estaba feliz de poder casarme mientras todavía estaba en mis finales de los 20. El trabajo de Javier es exigente y a menudo llega tarde a casa o tiene que trabajar en sus días libres, lo que solo aumenta mis ansiedades. Pero mi suegra me revisa de vez en cuando y fue de gran ayuda cuando mi mareo matutino era grave. Ella está emocionada por el nacimiento de su nieto y por su bien también quiero dar a luz a un bebé sano. Mi suegro también me ha llevado al hospital algunas veces. He sido en Hematules con unos suegros maravillosos y luego estaba ayer mi fecha de parto. Ver que no había cambios coenciosa. Cuando expresé mis preocupaciones a Javier antes de que se fuera a trabajar, se irritó mientras se preparaba apresuradamente para irse. Si los dolores de parto no han comenzado, significa que aún no es el momento. No tiene sentido pensar demasiado en ello. El bebé saldrá cuando esté listo. Se fue a trabajar después de decir esto con indiferencia. No es que quisiera que es algo en particular. Solo quería que entendiera y empatizara con mis ansiosos sentimientos. No tiene sentido precious hands. Las cosas funcionarán. ¿Lo es ocuparse? Tal vez tenga razón, pero dar a luz es una cuestión de mi muerte. Él fue indiferente cuando mi mareo matutino era grave y cuando tenía contracciones dolorosas. Cuando el screen él estaba tan feliz. ¿Qué pasó? Voy a ser papá. Recuerdo lo emocionado que estaba cuando fuimos de compras juntos para los suministros del bebé. Pero lentamente su actitud cambió. Y para cuando llegué al periodo estable de mi embarazo, él se había vuelto notablemente frío. Dan bijvoorbeeld partij hen het buiten kwam na ese momento. Te acuerdas que escucharon más preocupación. Con estos sentimientos he llegado hasta hoy. Incluso hoy, un día después de la fecha de parto, Javier se fue al trabajo con su expresión habitual. A pesar de mis frustraciones, prioricé al bebé en mi vientre y logré despedir a Javier con una expresión normal. Y aproximadamente una hora después fue cuando comenzaron lo que parecían ser dolores de parto. Intenté llamar al hospital, pero me dijeron que esperara y viera ya. Que mis contracciones todavía estaban lejos. Preparé mi bolsa de hospital y descansé, esperando que llegara el momento. Por la tarde, mis contracciones se estaban acercando, y así que llamé a un taxi y fui al hospital. Intenté llamar a Javier, pero no contestó, así que le envié un correo electrónico y me ingresé al hospital de inmediato. Que no podía depender de mis suegros tampoco, ya que estaban en el trabajo. Aparte del momento, te recuerdo es soportar el intenso dolor. Debes starte en y aires en sangre. Sentí que aquello desmayarme varias veces por dolor. Javier finalmente llegó al hospital por la noche y para empeorar las cosas parecía haber tomado algo de alcohol. ¿En serio? ¿Hoy de todos los días? Incluso después de que le dije que estaba en trabajo de parto. Se disculpó, diciendo que tuvo una fiesta de repente, pero solo tomó una cerveza. Para que si pensaba que no tuviera más una groting tuiroku. Gal bibliotek. ¿Qué? Musubenata y César sigue y ver. Buenes halcón. No entres a mi habitación así. Sal de aquí. Entre el dolor de barriga y el olor a alcohol,
Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. En ese momento, una enfermera que vino a revisarme sacó a Javier y me dejó sola una vez más. Parece que librará pronto. Después de mudarme a la sala de partos y esperar un rato, Javier, que parecía verse sobrio para entonces, entró. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué es eso? Finalmente me hizo sano y salvo. A pesar de casi desmayarme por el dolor, me sentí aliviada al ver a mi hijo llorando saludablemente. Cuando la enfermera le entregó a mi hijo a Javier, él dudó, pero finalmente lo sostuvo. Estaba pensando vagamente, así que ahora es papá, cuando Javier hizo un comentario escandaloso. No se parece en nada a mí. ¿De quién es este niño? Al decir eso, él empujó a nuestro hijo de vuelta a la enfermera. ¿Qué? Sal de aquí. Aunque no quería hablar por el dolor, le dije a Javier de manera sucinta, y él salió de la habitación sin decir una palabra. ¿Qué está pensando? ¿Podría pasar algo así? No tenía energía para preocuparme por lo que le había sucedido a Javier, y solo estaba furiosa. Mi hijo fue llevado a la guardería, y yo fui llevada a mi habitación, pero no podía descansar porque estaba demasiado enojada. Aún así, como estaba tan exhausta, me quedé dormida sin darme cuenta. Cuidar a mi hijo me mantuvo ocupada todos los días, y mi estadía de 5 días en el hospital pasó volando. Javier venía a ver a nuestro hijo y a mí de vez en cuando, pero como estábamos en habitaciones separadas, solo pasábamos unos minutos juntos. Mi suegra me acompañó y me dieron de alta. Pero Javier aparentemente fue a trabajar. Mi suegra, que parecía ajena a las travesuras de Javier, adoraba y cuidaba a nuestro hijo, diciendo lo lindo que era mi bebé todo el tiempo. Mi suegro, que había salido temprano del trabajo, también vino a nuestra casa. Él y mi suegra cuidaron a nuestro hijo, así que pude descansar un poco. Estaba realmente agradecida con nosotros. Pasitait, mientras veis el mío de raro a casa. Bienvenido. Le saludé pero no respondí. Tan pronto con la sala de estar, sacó un sobre de su bolso. Sin siquiera sostener a nuestro hijo, sonrió y pedimos. Sofía, tengo algo de qué hablar. Estaba molesta por su actitud, pero lo que sucedió después fue aún más increíble. Javier sacó mientras su empujó en la cara. Lo hice probar. No es mi hijo, así que nos vamos a divorciar. Esto prueba tu aventura. No pude evitar soltar un sonido extraño, y la mano de mi suegra se detuvo mientras ella estaba cocinando. Mi suegro, que estaba sosteniendo a nuestro hijo, se quedó congelado y miró a Javier. A pesar de que los tres estábamos atónitos, Javier tenía una sonrisa arrogante en su rostro. Cuando nació, pensé que no se parecía en nada a mí. Así que en secreto, hice una prueba de ADN. ¿Y? Así que mira esto. El documento que me mostró tenía palabras y números complicados, pero leí en voz alta la oración que llamó mi atención. El individuo examinado no puede ser excluido como el padre biológico. Javier resopló con confianza. Excluido significa que no soy el padre, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cero comprensión de lectura? Cuesta. Si no están excluido, significa que el padre. Tienes. Javier Martin. ¿Qué? De ninguna manera. Recordé lo que sucedió durante el parto y me enojé de nuevo. Así que dijiste todas esas cosas en ese momento porque sospechabas que yo te estaba engañando. Recuérdame de Javier fue en este niño cuando vio a nuestro nacido. Lo dije delante de mis suegros. Apeaos. Javier, ¿cómo pudiste? ¿En qué estabas pensando haciendo eso a Sofía cuando ella estaba pasando por tanto? Mientras Javier era regañado por sus padres, empezó a dar excusas. Bueno, el lugar de trabajo de Sofía estaba lleno de hombres, y ella a menudo iba a fiestas de bebidas. Había días en los que llegaba tarde a casa, así que por supuesto que estaba preocupado. Empecé a molestarme con Javier, que me miraba de reojo mientras hablaba. Mira, informé de cada fiesta de bebidas y tú incluso me recuerdo cuando iba a llegar tarde, ¿recuerdas? Y aún así me sospechabas. Pero Javier seguía riéndose como si tuviera razón. Bueno, ya sabes, he visto historias en internet sobre personas que crían al hijo de su amante, ¿verdad? Cuando estaba hablando con un compañero de trabajo, me dijo que debería hacerme una prueba de ADN. Oh, ya veo. Puede que no tenga sentido hablar con este hombre. ¿De verdad?
Tomaste la palabra de internet y de un extraño en lugar de mí. ¿Confías en las historias de personas que ni siquiera conoces en lugar de en mí? Mi enojo no se calmaba. Luché contra las náuseas matutinas y pasé por un parto difícil solo para dar a luz a un hijo sano para ti, Javier. ¿Y eso que estabas pensando? Mi suegra rompió a llorar y mi suegro estaba furioso. Le suegra fue. Mientras le daba un golpe enojado a los documentos de la mano a Javier, él intentó recogerlos pero dejó caer su bolsa, y algo inesperado cayó. ¿Qué es esto? Había un formulario de divorcio en la bolsa de Javier. Ist plenia forsarzo. De repente, das en interior y se suena pan. No, esto no es... Quiero decir... Ya no podía tolerar su actitud. ¿Te has molestado en preparar los papeles de divorcio y ahora me dices que no quieres divorciarte? Arrebaté los papeles de divorcio, apretando fuertemente un bolígrafo. Mi esposo trató de detenerme, pero en ese momento sonó su teléfono inteligente. Era el sonido de un correo electrónico entrante. Mano sosteniendo el bolígrafo se detuvo. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Cuando empezaron a parecer extraños su comportamiento y sus palabras. ¿Qué es esta inquietud? Por impulso, arrebaté el teléfono de mi esposo. Reteniendo a mi esposo, que intentaba recuperarlo en pánico, desbloqueé la pantalla. Allí se mostraba algo increíble. Volía. ¿Ya has llenado los papeles de divorcio? De todos modos no era tu hijo, ¿verdad? Reclama pensión alimenticia de tu esposa y iremos en un viaje lujoso. ¿Qué es esto? Mi mal presentimiento resultó ser cierto. Pensé que era extraño. De repente se me acusa de engañar si me preguntas si tengo picha eso. ¿Podría ser porque tú estaba engañando? Eso es verdad. Por eso pensaste que yo también estaba engañando. ¿Quién es esta mujer? Podría ser una nueva empleada o algo así. Debes haber sido la persona a cargo de los nuevos empleados esta primavera y te acercaste a ella, ¿verdad? ¿Tienes eso? Tu comportamiento empezó a cambiar porque estabas engañando con ella. Por eso llegabas tarde a casa y decías que trabajabas en días festivos. Probablemente solo ibas a citas, ¿verdad? Hablé con calma sobre lo que había estado pensando. Al ver que mi esposo no decía nada en respuesta, parecía que no estaba muy lejos de la verdad. Mi suegro, al escuchar esto, se enfureció de nuevo. ¿Es esto cierto? Mientras mi esposo desviaba la mirada, el puño de mi suegro le golpeó en la cara. Seguro se enfrofó mucho. Sofía, realmente lo siento por mi estúpido hijo. Mi esposo también fue obligado a ir junto a su padre y fue interrogado. Debería ser tú quien se disculpe. Dilo todo con la verdad. La mujer con la que mi esposo había engañado era cercana a lo que yo había sospechado. Era una mujer más joven que había sido transferida de otra sucursal y quien estaba a cargo de su entrenamiento parecía haber desarrollado la aventura. Además, parece que ella también estaba así, aunque no tenía voz. Alejas Toñita web y en el país de divorcio. Se los devolví a mi esposo. Escribe rápidamente. Sofía, lo siento, por favor reconsidera. Admito mis errores. Solo pude mirar a mi esposo arrepentido con ojos fríos. De ninguna manera. No necesito a alguien que no estará ahí para mí cuando más lo necesite. No existe. Pensaste que de nuestro hijo no era tuyo, así que no tienes que volver a verlo. Bueno, sí aceptaré la pensión alimenticia. Instigado por mi suegro, mi esposo llenó los papeles de divorcio. Con mi suegro como testigo, discutimos la pensión alimenticia y la manutención del niño. Mientras todo esto sucedía, mi suegra, quien había llevado a mi hijo a algún lugar, regresó en silencio. Le entregó algo a mi esposo. Un confundido Javier lo tomó y lo abrió para encontrar un viejo álbum de fotos. En no, había una foto de parecer exactamente nuestro hijo ahora. Mucho esen. No hay forma de que no sea tu hijo. Mi suegra fría empezó solo la bomba. Fotos de cuando Javier nació, se parece exactamente a nuestro hijo. Pero él no se parece en nada a mí. Empezó a dar excusas. En ese punto, perdí mi paciencia. Si un recién nacido se pareciera exactamente a ti como adulto, ¿no sería aterrador? ¿No te diste cuenta de eso? Viendo esa foto sin duda ya estoy. No, no es eso. Es solo que todos seguían diciendo. I believed it from the beginning. Liar. If you believed it,
you wouldn't have insisted on a DNA test. Always blaming others takes some responsibility for your actions. You were neglecting your pregnant wife and having an affair. That's a fact. It doesn't change. Moreover, you were swayed by your mistress, doubted your wife, and even did a DNA test with your newborn son. Is there any sincerity in any of these actions? None, right? While I was suffering, you were having an affair. I am not so generous to forgive someone like that. I launched into him without even taking a breath. Javier kept apologizing, but of course I didn't forgive him. We ended up getting a divorce. Rumors about Javier's affair spread at work, making his job difficult and causing him to make mistake after mistake. As a result, he was transferred to a different branch in Nebraska. I thought about moving back to my parents' house, but considering it's not good to travel long distances postpartum, I've been living in Javier's now empty family home, and my son is growing up healthy. Javier was severely scolded by his parents, and he has been using his savings to pay alimony. Under the watchful eye of his father-in-law, he pays the alimony every month. Of course, we've also sought damages from the woman he had the affair with. Thanks to that, her husband found out about the affair, which was a double betrayal, and they ended up divorcing. I heard she's now working at a bar. Javier was a foolish husband, but I'm grateful for the support of in-laws who are there to watch our son grow up with me. I am very satisfied. Lo creí desde el principio. Mentiroso. Si lo hubieras creído, no habías insistito en. Siempre culpar a los demás toma cierta responsabilidad por tus acciones. Estabas descuidando a tu esposa embarazada y teniendo una aventura. Eso es un hecho. No cambia. Además, tú dejaste influir por tu amante, dudaste de tu esposa e incluso hiciste una prueba de ADN con tu recién nacido. ¿Hay alguna sinceridad en alguna de estas acciones? Ninguna, ¿verdad? Mientras yo sufría, tú tenías una aventura. No soy tan generosa como para perdonar a alguien así. Me lancé a él sin siquiera tomar aliento. Terminamos divorciándonos. Los rumores sobre la aventura de Javier se extendieron en el trabajo, dificultando su trabajo y causando que cometiera error tras error. Como resultado, fue transferido a una sucursal diferente en Nebraska. Pensé en mudarme de vuelta a la casa de mis padres, pero considerando que no es bueno viajar largas distancias después del parto, he estado viviendo en la casa familiar vacía de Javier, y mi hijo está creciendo sano. Javier fue severamente regañado por sus padres y ha estado usando sus ahorros para pagar la pensión alimenticia. Bajo la atenta mirada de su suegro, paga la pensión alimenticia cada mes. Por supuesto, también y en que se deben justos boños y perujas se la de la. Gracias a eso, su esposo se enteró de la aventura, que fue una doble traición, y terminaron divorciándose. ¿Curi que ahora trabaja en un bar? Javier fue un esposo tonto, pero estoy agradecida por el apoyo de mis suegros que están ahí para ver crecer a nuestro hijo conmigo. Estoy muy satisfecha.